En nombre de la Voz de la Esperanza, nos place darte la bienvenida a este estudio de la lección de la Escuela Sabática. Este momento de estudio es un regalo de Dios. Compártelo si nos acompañas por las redes sociales. Seremos grandemente bendecidos. Amén. Comencemos entonces, Nesí, dirigiéndonos al trono celestial, elevando una oración a nuestro Dios. Padre que moras en los cielos, grato placer es para nosotros estar contigo, estudiando tus sagrados mensajes y compartiendo estos mensajes con nuestros amigos y amigas. Danos la sabiduría para el entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hace unas semanas, Omar, invitamos a nuestros hermanos a contarnos si habían visto algún ángel. Oh, sí. ¿No es cierto? Y recibimos muchos testimonios maravillosos. Vamos a compartir un par de ellos. Carmen Elisa Molina nos cuenta desde Colombia. En 1989, al cruzar la calle con mi hermana, un carro nos atropelló. Quedé en la carretera incapacitada. Solo podía orar para que alguien viniera y me levantara antes que otro carro pasara y terminara con mi vida. Mi Dios maravilloso y poderoso envió 2 ángeles. Me levantaron, me llevaron a la orilla, trajeron mi bolso y mis zapatos. Vi a mi hermana, tenía su pierna fracturada. Y ella me preguntó, ¿dónde están los muchachos que te levantaron? No estaban en ninguna parte. Dios me dio otra oportunidad para entregar mi vida a Él. ¡Alabado sea Amén. Dios! ¡Qué maravilla! Los ángeles celestiales le salvaron la vida, hermana Carmen Elisa. Qué historia increíble. Amén. Y qué de María Vega, desde Venezuela, nos cuenta, un hombre sacó una pistola para dispararme, pero se asustó porque dijo que yo estaba con 2 hombres grandes y corpulentos. No entendí, yo no veía a nadie y estaba sola. Después me di cuenta de que mi Dios me guardó. La verdad, Dios mandó esos ángeles. Seguro que sí. Esos ángeles para cuidarla a la hermana Vega. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Qué Dios. Emocionante. ¿Eh? Así es. Estos testimonios alientan nuestra fe. Claro que sí. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Bien, Omar. Repasemos la lección número 3 para el 19 de abril 2025. Se titula Imágenes tomadas del matrimonio. Así es. La Biblia contiene muchas imágenes y alusiones al matrimonio. ¿Te has preguntado por qué? ¿Cómo se relaciona el énfasis en la relación matrimonial con nuestros conceptos sobre Dios y la interpretación de la profecía, ¿sí? El texto de esta semana se encuentra en Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas cosas son palabras verdaderas de Dios. Ay, Omar, me encantan las historias de amor con un final feliz. Claro. ¿Y a ti? A mí también, me bueno, fascinan. Cierta vez dije esto mismo y un caballero me contestó, hermana, esas son cosas de mujeres, a ustedes les encantan las telenovelas, pero difiero con ese caballero, sí. Porque nosotros conocemos a muchos hombres que les fascina Son seguir noveleros. Esos capítulos de sus telenovelas favoritas. Oh, sí. Las novelas transportan a las personas a situaciones que no tienen en sus vidas reales. Pero esta semana no vamos a hablar de una mera fantasía. Dios utiliza la imagen del matrimonio para enseñarnos lecciones valiosas. Por ejemplo, en la estructura literaria del relato de la creación en Génesis, la institución del matrimonio que aparece en Génesis 2, versículos 21 al 24, es paralela a la institución del sábado que aparece en el 7º día en Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. Ese
paralelo destaca algo importante, que la relación entre Dios y la familia humana debe entenderse a la luz de la institución del matrimonio. Y la tropología marital o lenguaje del matrimonio se repite en los primeros eventos del pueblo de Israel durante el Éxodo. Además, el motivo de los celos, que a menudo está asociado con el adulterio marital, se encuentra en el documento del Pacto del Decálogo. Esto, hermanos, nos da a entender que el pacto entre Dios y su pueblo está conectado a términos conyugales. Dios ama a su pueblo, su novia, y consecuentemente Israel debe amarle a Dios. La palabra hebrea yadá, traducida como conocer, la cual describe la relación sexual íntima y personal entre el esposo y la esposa, se usa en la Biblia para referirse a la relación entre Dios y su pueblo. Esto lo puedes tú extraer del libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 3 al 32. ¿Saben? Sí, hemos mencionado varios ejemplos que nos ayudan a entender cuán imperativo es estudiar las dimensiones bíblicas de la relación conyugal. Claro. Para comprender el significado de la metáfora del matrimonio. Oh, sí, la Biblia está repleta de historias de amor, historias que revelan poderosamente aspectos de la salvación y del amor de Dios por su pueblo. Es cierto. La relación más íntima, el matrimonio, resulta ser como una escuela en la que, si nos permitimos experimentarla de la manera que Dios previó, podremos descubrir lecciones profundas sobre nuestra relación con Él y sobre cuán lejos Él estuvo dispuesto a ir para redimirnos. Y saben, sí, es triste ver cómo las concepciones modernas del amor y el matrimonio han distorsionado nuestra capacidad de apreciar lo que Dios está tratando de enseñarnos a través del pacto matrimonial. Cierto. Lo han degenerado. Sin embargo, aunque la pecaminosidad del ser humano lo ha pervertido todo, el matrimonio aún puede ser una forma poderosa de revelar la verdad, Amén. Incluso la verdad profética. Seguro. Más que hacernos felices, el matrimonio debería enseñarnos lecciones sobre nosotros mismos y sobre nuestra relación con Dios. Seguro que sí. Esta semana exploraremos diferentes formas en que la palabra de Dios habla sobre matrimonios. Estudiaremos detalles sobre algunos matrimonios buenos y otros malos, sí. Bueno, no tan buenos. Extraeremos lecciones de estos ejemplos, incluso cuando los matrimonios fallan. Aprenderemos algunas verdades acerca del amor divino, que abrirán nuestros ojos para comprender mejor los acontecimientos de los últimos días. Esta lección nos ofrecerá sabiduría divina, así que aprenderemos mucho, Amén. Hermano, hermana. Analicemos la sección del domingo 13 de abril titulada Una carne. Bueno, esto ha sido mal interpretado o mal aplicado. Pero los asuntos relativos al matrimonio solo pueden ser apreciados integralmente cuando se los contempla dentro del contexto del ideal divino. Claro. Dios estableció el matrimonio en el jardín del Edén y Cristo reafirmó el carácter monógamo y heterosexual del matrimonio. Así es. Cuidado decir eso hoy. Bueno. Lo definió como la unión de amor y compañerismo para toda la vida entre un hombre y una mujer. Así es. No Paco y Rafael, sino Paco y María. Así está en la Biblia. No se enojen conmigo. Está en las Sagradas Escrituras.
Al finalizar la semana de la creación, Dios formó un hombre y una mujer. Los creó a su propia imagen e instituyó el matrimonio como un pacto basado en la unión física, emocional y espiritual de los dos sexos, algo que las Escrituras definen como una sola carne, también para la procreación, sí. Seguro, es claro y específico. Y Dios usó el matrimonio como metáfora. En verdad, hermano, hermana, pocas metáforas en la Biblia subrayan con detalle la intimidad que Dios desea tener con nosotros. Esa metáfora se utiliza frecuentemente en la narración bíblica, incluso aparece con claridad en el Apocalipsis. Entonces es importante que como estudiantes de la Biblia comprendamos lo que Dios quiere decirnos cuando utiliza esa metáfora en su palabra. Leamos Efesios capítulo 5 versículos 29 al 32. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Quiero detenerme un poquito. Se me acercaron dos mujeres que eran pareja y me dijeron, no necesito un hombre para quedar embarazada. Nada más me voy al laboratorio y ellos pueden inseminarme a mí en forma, externa. Y yo quedé pensando y le dije, un momento, pero usted siempre va a necesitar un esperma de un hombre, porque Dios creó la familia con un hombre que pone una parte y una mujer que pone la otra parte. O sea que siempre dependemos del Creador que lo hizo de esa manera. Ahora, en la familia, el hombre que odia su propia carne debe estar mentalmente desequilibrado. Y así como el hombre juicioso o la mujer atentamente cuida de sí mismo, también lo hará con su esposa, pues tiene con ella una conexión íntima que viene del Creador. Adán describió la estrecha relación que había entre él y Eva cuando dijo en Génesis 2:23, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, no como el mundo define el hogar. Cuando se utiliza la expresión una sola carne, se está refiriendo a que el hombre y la mujer son en verdad partes complementarias, que cuando se unen forman una conexión única y perfecta. Y muchos hoy día no captan este concepto. Ay, Omar, como lo has explicado, ¿no es cierto? Debemos tener cuidado, una consideración seria de este pensamiento, claro, hermano, hermana, impediría la forma frívola en la cual muchos contraen matrimonio también. Son miles los que se casan por día y tienen esa deliberada intención de, divorciarse si la unión no marcha satisfactoriamente, ¿no? Oh, Inés, sí, es impresionante. La institución de la familia, Satanás sabía que si la eliminaba, el mundo se vuelve un caos. En cierta ocasión Jesús estaba hablando a los fariseos y citó el relato del Génesis sobre el matrimonio de Adán y Eva. Los fariseos rápidamente plantearon la pregunta, ¿por qué entonces mandó Moisés dar acta de divorcio? Esos hombres estaban frente al autor de la institución del matrimonio y se atrevieron a cuestionarlo, intentando probar que las enseñanzas de Jesús estaban en contradicción con las Escrituras o lo que permitió Moisés. Wow, tremendo. Por favor. Bueno, en definitiva, el propósito de Dios es que el matrimonio fiel sea una unión de por vida. Fue el ideal establecido por Dios al fundar la raza humana. Entonces, hermano, hermana, todo núcleo social o país
que trata livianamente esta institución divina, lleva en su seno la semilla de su autodestrucción. Lamentablemente, la humanidad caída ha dañado el don fundamental de Dios. Indudablemente, la familia es una parte supremamente importante de la sociedad y no se debe jugar descuidadamente con ella. Utilizando la imagen del matrimonio, Cristo también desea que su unión con su pueblo sea eterna. Pablo mencionó que el misterio revelado de la unión entre esposos es verdaderamente grande y profundo, pero él lo estaba aplicando a la unión de Cristo con su iglesia. Ahora, Nessie, esa unión espiritual, aunque es una verdad revelada, está más allá del alcance de nuestra capacidad de comprensión, porque ahora vemos por espejo oscuramente. Claro. Tremendo, sí. como dice en 1 Corintios. Seguro. Sin embargo, al comparar nuestra unión con Cristo y la unión matrimonial, eso nos ayuda a entender mejor esta cuestión, ¿no es cierto? Tal vez, dada la importancia que la Biblia le asigna al matrimonio, no sea una coincidencia que esa institución siempre haya estado bajo un ataque implacable por parte del enemigo. No olvidemos que juntamente con el sábado, el matrimonio es uno de los 2 regalos que nos fueron otorgados en el Edén. Ambos, el matrimonio y el sábado, tenían la intención de demostrar el deseo de Dios de una relación íntima con su creación. No podemos negar que el matrimonio, la unión entre 2 personas imperfectas, siempre dará lugar a cierto nivel de tensión. Cierto. De igual manera, un matrimonio entre la iglesia y Cristo es la unión de un Salvador perfecto con una novia muy imperfecta. Muy cierto. Por esta razón podemos aprender mucho acerca del amor de Dios cuando estudiamos lo que ofrece un buen matrimonio. Así es, cuán cierto, Omar, lo que has Tremendo, dicho. Hermano, hermana. De acuerdo a la lección, hay 3 principios fundamentales para el matrimonio. Primero, perdona a tu cónyuge, por más que no lo merezca, porque así es como Cristo nos perdona a nosotros, por más que no lo merezcamos. Segundo, acepta a tu cónyuge con defectos y todo, porque así Cristo nos acepta a nosotros con defectos y todo. Y tercero, así como Cristo nos puso a nosotros antes que a sí mismo, pon a tu cónyuge antes que a ti mismo. Estos 3 principios pueden ayudar nuestro matrimonio y también nuestra relación con Dios. Seguimos entonces con el estudio del lunes 14 de abril, titulado La novia hermosa. Ay, Nessie, te miro a ti y me recuerdo el día de nuestra boda. Sí. Qué lindo. La alegría que nos embargaba. Te veías hermosa, Nessie. Todavía lo sos, pero digo... Gracias, mi amor. Gracias. Yo me derretía cuando te vi. Han pasado 39 años y no olvido ese lindo momento. Cuando lindo. te vi entrar por la iglesia. Bien. Esta lección nos revela aplicaciones importantísimas para la metáfora conyugal. Seguro que sí. En Ezequiel capítulo 16 vemos una imagen asombrosa sobre cuánto Dios ama a su pueblo. Se ejemplifica con la historia progresiva de una mujer. El profeta describió a la nación de Israel como una bebé abandonada. Dios la encontró, la llevó a su casa, la limpió, la cuidó y ella llegó a ser adulta y hermosa en extremo, dice la Biblia. Y Dios se casó con ella. Esta es una imagen poderosísima de un matrimonio improbable, ¿no es cierto? ¡Wow! Yo no sé cómo Hollywood no ha hecho una novelita de esto. Encontramos esta historia en Ezequiel 16. Y es interesante. 16, 4 al 14. Léela
Y luego contesta la siguiente pregunta. ¿Qué te enseña la exaltación de esta novia acerca de las intenciones de Dios hacia ti? No intenciones morbosas. El relato bíblico presenta a Dios pasando sobre la faz del campo donde descubre a una criatura digna de lástima, repulsiva a la vista, enfermiza tal vez. A pesar de su condición, Dios se apiadó de ella y la salvó. Qué hermoso. Le salvó la vida. Sí, qué la verdad. Emocionante esta historia. Sí. Y en esa misma situación, Dios halló a los hebreos desvalidos, miserables, en esclavitud. Con cruel opresión y la matanza de los niños varones, los egipcios procuraron impedir que ese pueblo de Israel se vigorizara. Sin embargo, hermanos, vemos que a pesar de la dura esclavitud, ese pueblo se fortaleció en gran manera. ¿Cómo ocurrió eso? Bueno, Dios adoptó a ese pueblo, lo atendió como una novia. Podía haber adoptado el pueblo de los hebeos o los griegos por allá. No, adoptó ese pueblo. Derramó su atención sobre ella y ella se volvió hermosa. Recordemos que en los primeros días de los reyes hebreos, bajo David y Salomón, Israel atraía la atención del mundo. Incluso la reina de Etiopía hizo un viaje especial para ver con sus propios ojos el esplendor de Israel. Ahora, sí, esa belleza fue enteramente don de Dios. No te alardes. Claro. Ella era hermosa porque era la novia de Dios. Muy cierto. Tremendo. Y esa novia, hermoseada en extremo, dice la Biblia, llegó a la edad del matrimonio. Dios se comprometió y se casó con ella. Esta metáfora hace referencia al solemne acuerdo concertado en el Sinaí, ¿no es cierto? Cuando Dios hizo ese pacto con su pueblo y el pueblo, su novia, se comprometió a amarlo, adorarlo y obedecerle en forma exclusiva, eliminando cualquier otro Dios. La verdad que cuando ocurre un matrimonio en sí, todo lo que queremos ver es a la novia. El novio es un sidekick. No. El novio sí está ahí para la ceremonia, pero lo que queremos ver, ay, la novia engalanada, ay, qué precioso, ¿eh? Este es un tema recurrente en la Biblia. La novia de Dios es hermosa, pero no por algo que ella hizo, sino porque Dios la favoreció. Así es. Esto es diferente. De manera similar, nosotros, tú y yo, nos vemos hermosos a los ojos del cielo, no por algo que hagamos para merecerlo, sino por el favor de Dios, pues Él nos ha otorgado la salvación. ¿Sabes, hermano? Somos hermosos porque estamos cubiertos por su justicia. La justicia divina. Esto lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Veamos algo singular. Dios dijo, te lavé. El lavamiento era parte de los preparativos para el matrimonio. Dios vistió también a su novia con recamoth. En el plural es rikmath en hebreo. Es una vestimenta hermosa de multicolores. Ezequiel se refirió a finas telas y artículos de vestir conocidos en sus días, algo que, nuestro conocimiento incompleto de las costumbres de esa época nos impide comprender cabalmente. Ahora, tenemos que ser claros, estimados. La descripción de Ezequiel también corresponde con los ornamentos de una novia oriental de familia real. Ezequiel 16, del 11 al 13, dice, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa, diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro
y de plata. Impresionante, ¿no es cierto? Ahora aquí surge la pregunta. ¿Será que estos versículos permiten el uso de tales adornos hoy día? ¿Acaso no fue Dios mismo quien adornó con tanta exuberancia a su novia? Aquí con esto se complicó. En cuanto a esto debemos responder en forma negativa. Mira a la mujer de Apocalipsis 12, esa que está esperando al novio, bueno, estimado parado sobre la luna, estimado solo tiene una corona, no está lleno. Y la mujer de Apocalipsis 7 está llena de joyas. O sea que cuidado, cuidado. En primer lugar, se trata de un caso figurado, cuyas imágenes son tomadas de las costumbres de la época. ¿Saben así? En segundo lugar, Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 9 al 10 y Primera de Pedro capítulo 3, versículo del 3 al 4, habla con cautela sobre el uso de joyas, adornos y vestimentas dispendiosas. Seguro que sí, es muy cierto. La Biblia en verdad nos advierte sobre el problema del materialismo. Jesús aconsejó a los judíos en Lucas 12:15 diciendo: guardaos de toda avaricia, porque la vida no consiste en la abundancia de los bienes que tenemos. Las cosas materiales, hermanos, pueden ser muy llamativas, pero pueden traer muchos problemas. Las personas y las relaciones son más importantes. Sucedió que todo iba bien en la historia de Ezequiel, hasta el capítulo 16, versículo 15, donde dice: pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones. ¿A cuántos pasaron? ¡Wow! Ahí se fue todo por el piso. La lección te pregunta: ¿cuáles son los peligros de confiar en nuestra propia hermosura o justicia? Es tentador pensar que hay algo en nosotros mismos que nos da mérito ante Dios o que nos hace merecedores de su amor. Los judíos en el tiempo de Jesús pensaban que eran mejor que el resto. Debemos protegernos del orgullo espiritual, porque caemos en un grave pecado. Y todos podemos caer en ese grave error. Hermano, hermana, fuimos creados para reflejar la bondad y la gloria de Dios. Cuando asumimos que nuestra belleza es obra nuestra, esa belleza se desvaloriza y nos aguardan serios inconvenientes. Las cosas de esta tierra pueden ser atractivas, divertidas, pero es importante recordar que al final de cuentas, lo pasajero de este mundo no importa, incluso nuestra belleza personal. Todo palidece en comparación con lo que Dios tiene reservado para nosotros en el cielo y en la tierra nueva. Qué hermosas enseñanzas, ¿no es cierto? Pasemos a la lección del martes 15 de abril titulada La esposa prostituta de Oseas. Ay, esta historia nos deja estupefactos. A mí a veces me hierve la sangre, pues es el simbolismo conyugal, envuelve una idea espiritual y a una realidad histórica en sí. Así es. La petición de Dios al profeta Oseas quizá es una de las más extrañas, porque estaba yendo en contra de sus propias leyes. Que jamás le haya dado a uno de sus siervos casarse por voluntad propia con una ramera, una mujer adúltera, fornicaria. Ahora, Dios utilizó a Oseas para ayudarnos a entender desde su perspectiva divina el dolor sufrido por el pecado y la rebelión. ¿Sabes, hermano? Dios eligió con amor a su esposa Israel, pero ella lo engañó repetidamente y aún así, por sorprendente que parezca, Dios la volvió a aceptar y la restauró. La fornicación es mencionada varias veces en Oseas. Asimismo, Juan mencionó la fornicación en Apocalipsis, capítulos 17 al 19.
Definitivamente la Biblia revela que los errores, las fornicaciones de Israel en el Antiguo Testamento se repetirían por la iglesia cristiana en el Nuevo Testamento. Veamos, el primer pueblo escogido se extravió antes de su exilio. Siendo novia de Dios, adoptó prácticas idólatras de las naciones vecinas y a principios del siglo IV, vemos nosotros, la iglesia cristiana, percibiendo una ventaja potencial, cortejó al emperador de Roma, Constantino, invitándolo a resolver las disputas eclesiásticas, principalmente en el concilio de la Odisea. En cada caso, el pueblo de Dios se alejó de él buscando encontrar soluciones humanas a los problemas, fornicando contra Dios y adoptando costumbres paganas dentro de la iglesia cristiana primitiva. Quizá la palabra fornicar en la Biblia te parezca muy fuerte. Sin embargo, Dios eligió esa palabra para enseñarnos que Él no solo está tratando de mostrarnos lo que hemos hecho mal, sino también cómo nuestras malas acciones lo hacen sentir a Él. Recuerdo a Patricia. Ella tenía 33 años y anhelaba que su matrimonio marchara bien. Su esposo le había asegurado que nunca la dejaría. Patricia me dijo un día: hermana Nessie, prometimos apoyarnos el uno al otro, pasara lo que pasara. Creí en su sinceridad, pero me fue infiel y ahora no tengo nada, ni siquiera un gato. ¿Qué debo hacer, hermana Nessie? ¿Cómo debo reaccionar? ¿Cómo voy a sobreponerme? La infidelidad causa un torbellino de emociones. Además, angustia, duda y tristeza. Aquellos que han sido traicionados por su cónyuge quizá pueden comprender a un nivel humano la devastación que nuestra infidelidad a Dios provoca en las cortes del cielo. Aún así, la parte más asombrosa de la historia de Oseas fue que el profeta redimió a su esposa infiel. De esa misma manera Dios obra en nuestros días. Vemos en Apocalipsis que Dios da el grito final a la humanidad, llama a su pueblo a salir de Babilonia. Él llama a su pueblo escogido, no a extraños. Hermano, hermana, Dios nos conoce íntimamente, Él nos ama. Y mientras el mundo se acerca a su hora crucial, Dios todavía ofrece el precio de redención para comprarnos con su sangre. El sacrificio de Jesús en la cruz debe mostrarnos cuán fervorosamente Dios desea salvarnos. Tristemente, hasta casi la terminación del tiempo terrenal, algunos o tal vez muchos de los hijos de Dios no oirán la exhortación. En Apocalipsis 18 se acusa a Babilonia delante del Tribunal de Justicia Divina por 5 delitos. Primero, orgullo o arrogancia. Segundo, materialismo o ostentación. Tercero, fornicación. Cuarto, engaño. Y en quinto lugar, persecución. Haciendo eco a los profetas hebreos, el Apocalipsis usa la metáfora conyugal para contrastar entre dos diferentes versiones de la novia. Está la esposa ataviada para su marido, Apocalipsis 21:2. Representa al pueblo de Dios. Y en contraste está la gran ramera, Apocalipsis 19:2, que representa a la iglesia adúltera, que ha corrompido la tierra con su fornicación. Entendamos esto, hermanos. La metáfora conyugal se aplica a 3 áreas de nuestra vida cristiana: nuestra relación personal con Dios, nuestra relación con nuestro cónyuge y la iglesia. Ahora, Nessie, veamos esto en forma detallada. A ver. En primer lugar, nuestra relación con Dios. ¿Cómo se aplica la metáfora conyugal a tu relación personal con Dios? ¿Cómo te enseña a caminar con Dios en la noche cuando duermes, en el día cuando trabajas, cuando piensas, hablas, cantas, comes, juegas, ríes y también cuando sufres, lloras y luchas? Si estás en las redes sociales, escribe tu comentario. Te pregunto,
Cuando sientes que Dios está cerca de ti, cuando sientes que estás lejos de ti, Pregunta importantísima. es una pregunta Claro, importante. claro. Y en segundo lugar, la metáfora bíblica se aplica a nuestra relación conyugal. Así Si es. estás casado o casada, observa el modelo bíblico del matrimonio y considera tu relación con tu cónyuge. Atiende a quien amas todos los días de tu vida, Eclesiastés 9:9. Sométanse uno al otro en el temor de Dios, Efesios 5:21. Es cierto. Ora con tu cónyuge, descubre la imagen de Dios en tu cónyuge, respeta y maravíllate por las diferencias que tienes con tu cónyuge. Y en tercer lugar, la metáfora bíblica conyugal se aplica a la iglesia. Debemos analizar la relación entre la iglesia y el carácter de Dios. Dinos, ¿cómo se aplica el amor y la justicia divina a la rutina de tu iglesia? Busca ejemplos concretos en los que tú o tu iglesia fracasan o triunfan. Importantísimo, indudablemente. Este tema debiera sacudir a todas las Claro parejas que sí. que piensan quebrantar la institución sagrada del matrimonio con infidelidad, abuso, frivolidad. Si pensarían seriamente lo que están haciendo, les daría vergüenza, ¿no es cierto? Es cierto. Nuestro matrimonio debe simbolizar la unión entre Cristo y su iglesia. Es cierto. Sigamos estudiando la parte del miércoles, titulada Isaac y Rebeca. Qué historia de amor, ¿no es cierto? Emocionante. El convenio de Dios con Abraham prometía magníficas bendiciones. Tierras heredadas, una gran posteridad, acceso a las ordenanzas del sacerdocio y un nombre que las generaciones venideras honrarían. Ahora, te invito a que leamos Génesis 24, del 1 al 4, y dice así: Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Notemos, Sara tenía 90 años cuando nació Isaac. Así ¿No es es. cierto? Y este tenía 40 años cuando se casó. Entonces Abraham habrá tenido unos 140 años en ese tiempo. Claro. Aunque iba a vivir otros 35 años más, quizás se sintió, dubitativo en cuanto a su posteridad. Ahora, hermanos, la autoridad encargada a Eliezer, el siervo, para elegir una esposa, implica una encomiable sumisión por parte de Isaac. Pensemos, él ya tenía 40 años de edad. Bueno, quizá la larga demora en hacer planes para el casamiento de Isaac se debió al deseo de Abraham de evitar que su hijo se casara con una cananea. Conociendo el creciente libertinaje y la idolatría de los cananeos, Abraham deseaba conservar la pureza de la simiente prometida. Su propia experiencia con Agar, las vicisitudes de Lot e Ismael, le habían enseñado el peligro de las alianzas con gente pagana. Además, la muerte de Sara añadió un sentido de urgencia a todo este asunto. Esta historia contiene una lección acerca de la presencia de Dios. En Génesis 24, Yahweh nunca habla. Sin embargo, es mencionado 17 veces. Una palabra clave del capítulo es el verbo ir, halak. También aparece 17 veces.
7 de las cuales están relacionadas con Rebeca. Entendamos esto, hermanos. La palabra ir es el verbo que dio origen al viaje de Abraham en respuesta al llamado de Dios. Rebeca es considerada como un segundo Abraham, se podría decir. La idea general es que el matrimonio es el lugar donde está la presencia de Dios, el lugar de la salvación de Dios. El matrimonio de Isaac y Rebeca nos muestra una serie de elementos instructivos que iluminan nuestra comprensión sobre el pacto de Dios con su pueblo. ¿Saben decir? Dios inició el pacto. Claro. Abraham también lo hizo. Envió a Eliezer e Isaac. Y de esa manera se trasladó al lugar de la futura esposa. Interesante, ¿no? Asimismo, Dios es quien da el primer paso hacia su pueblo, o sea, bueno, su esposa, su prometida. Ahora, Dios nunca fuerza su pacto. De la misma manera, Eliezer tomó en consideración la voluntad de la novia. Ella podía decidir no seguirlo, así como tú hiciste conmigo. Yo no te seguí. Sí, pero Bueno, tú elegiste. Claro, pero bueno, vemos la respuesta de la novia. Fue categórica, ¿eh? Rebeca no dudó en seguirlo y respondió con una sola palabra, elek, iré. Génesis 24:58. Qué emocionante esto. En su contexto cultural, el hecho de que se consultara a Rebeca es sorprendente, hermanos, porque en aquel tiempo la mujer definitivamente no tenía voz ni voto en su matrimonio. Bueno. Pero en este caso, todo dependía del sí o del no de Rebeca. Qué bien. Ella tenía la última palabra en el asunto. Y notemos, la respuesta de Rebeca fue la misma que la del patriarca Abraham, años antes. El verbo hace eco al verbo de partida de Abraham cuando él salió de Mesopotamia. Wayelek. Se fue, dice Génesis 12:4. En ese sentido, los pasos de Rebeca siguen los pasos de Abraham. Tremendo, qué profundidad todo. ¿Verdad? Ahora, mencionemos algo importante. Eliezer oró por el éxito de su viaje, por su encuentro con la joven, y oró para que ella le diera de beber. Así fue. ¡Tremendo! Y Dios respondió a la oración del siervo. Rebeca y sus doncellas siguieron a Eliezer en sus camellos. Al finalizar el viaje vinieron a Isaac, quien descansaba junto a un pozo. Wow. Y Rebeca alzó sus ojos y lo vio. Y los dos ojos salieron de sus órbitas. Ambos estaban lejos. Lo vieron, sí, y wow, se cruzaron los flechazos, las chispas. Estaban lejos uno del otro, qué ¿no? lindo esto. Isaac hizo lo mismo. Quizá digas, qué romántico. ¿Fue amor a primera vista? Y sí fue. Pero el texto bíblico relata que Isaac amó a Rebeca solo después de su matrimonio. Bueno. Así dice, ¿no? Génesis 24. 67. Pero, ¿qué tipo de amor? Ok. Bueno, ese amor entre Rebeca e Isaac duró toda la vida. Y sí duró. Hermano, hermana, el amor no es una emoción superflua. No es una cosquillita en el estómago, no es una pasión desenfrenada. El verdadero amor implica fidelidad, implica el deber de vivir gozosamente con la mujer, con el hombre que amas. Eclesiastés 9:9. De la misma manera, la experiencia del amor conyugal como modelo para el pacto entre Dios y nosotros comprueba que Dios nos llama a amarlo. Así es. Y eso no se refiere a una experiencia sentimental momentánea, sino perdurable. Tampoco se refiere a una pasión pasajera.
Amar a Dios implica el compromiso de vivir con Él de por vida y por la eternidad. Amén, ¡Wow! amén. ¡Qué amor es este! La esencia de lo que significa amar a Dios implica obedecer sus mandamientos, hermanos. Implica creer en su palabra y agradecerle por todos sus dones. Implica deleitarnos en todo lo que Él es. Es nuestra oración que tu amor sincero hacia Dios refleje el amor inconmensurable que Él te tiene a ti. Bien, escudriñemos entonces el estudio del jueves 17 de abril titulado La prostituta es juzgada. Esto es bravo. Para entender la dinámica de este tópico, lee Apocalipsis capítulo 19, versículos del 1 al 9. Allí verás cómo se celebran dos eventos simultáneamente. Primero, el fin de la ramera y número 2, las bodas de Cristo con su novia. Ahora te pregunto, Nesí, te pregunto a ti, ¿cómo es posible que ambos acontecimientos sean demostraciones del carácter justo y amoroso de Dios? Juzgar a la prostituta y casarse con la novia, Cristo. Bueno, es tremendo. Quizá parezcan dos eventos aislados, pero no es así, hermanos. El fin de la ramera y las bodas de Cristo con su novia están interconectados. Hemos visto esta semana que la infidelidad acarrea un precio doloroso, ¿verdad? Sus consecuencias no solo afectan al esposo y a la esposa, se extienden a la vida de los hijos, involucra también a otras personas. Incluso el cónyuge más paciente llega a un momento cuando descubre que ya no hay retorno, que el matrimonio ya no puede ser redimido. Tremendo esto. Ahora, necesito, voy a hacer una pregunta, nada más tirarlo. Ustedes pueden contestarlo. Si ha caído Babilonia, la gran ramera, quiere decir que hubo un tiempo que no había caído todavía esa mujer. Wow, en el tiempo de la iglesia cristiana primitiva. Quiere decir que Dios tuvo que soltar a esa ramera para agarrar al pueblo que sí merece ser su esposa. Considerando esa situación, nuestro mundo llegará al punto cuando los corazones se hayan endurecido tanto que ya no habrá más arrepentimiento. Ya no habrá razón para continuar la historia ni permitir que el sufrimiento desenfrenado del pecado siga, destrozando vidas. Aunque habrá dolor por los perdidos, los que sufrieron bajo la dispensación del pecado, podrán celebrar su certero fin. ¿Sabes, hermano? Este planeta será restaurado como Dios lo diseñó originalmente. En ese momento de la historia cósmica ya no nos alejaremos de Dios, porque habremos aprendido que Él tenía razón acerca de la devastación causada por Satanás. Los primeros versículos de Apocalipsis 19 presentan un panorama espeluznante. Hay un canto de alabanza celestial. El comentario bíblico adventista menciona lo siguiente: es evidente que se entona ese canto después de que el castigo ha sido ejecutado contra la gran ramera, acontecimiento que sucederá durante la séptima plaga. Tremendo. Entonces entendemos que si los sucesos de Apocalipsis capítulos 18 al 20 son registrados en orden cronológico, el cántico se entona en estrecha relación con los acontecimientos que acompañan a la segunda venida de Cristo. Ahora, sí, veamos algunos detalles sobre estos importantes eventos. Las primeras 5 de las 7 últimas plagas serán derramadas principalmente sobre los que cooperan con Babilonia, los reyes y los moradores de la tierra. Apocalipsis 17. Claro. Pero el castigo contra la propia Babilonia, las organizaciones religiosas apóstatas unidas con Mamá, tendrá lugar durante la séptima plaga.
La sexta plaga preparará el camino para ese castigo. Wow. Y el cielo, con absoluta justicia, no retendrá la debida condena a la ramera. Así será. Su retribución corresponderá a sus obras y será en proporción a sus crímenes. Claro. Aunque las primeras 4 plagas van a la silla de la bestia también. Sí. Ahora, por siglos, hermanos, esa gran ramera se hizo pasar por la novia de Cristo frente a todos los moradores de la tierra. Pero ella es una reina falsa, dice Isaías Claro, 47, sí lo del es. 6 al 10. Es una ramera que nunca tuvo un esposo legítimo. Y sin embargo, se jactó de sus conquistas. Hermano, Dios no cometerá ningún error en sus actos de juicio. No. Jamás. Jamás. Él considerará todos los hechos. Pero esa ramera será juzgada, sentenciada y ejecutada. En contraste, en medio de toda esa conmoción, la verdadera iglesia es presentada como una virgen pura, la novia, la esposa de Cristo. Tremendo. Que Dios nos ayude a ser esa novia. Amén. Ahora, la metáfora conyugal aparece nuevamente en Apocalipsis 21, del 1 al 4, donde se narra el descenso de la Nueva Jerusalén. Juan la describe como una esposa ataviada para su marido. Así es. Esos versículos nos dan la promesa y la esperanza de que esta tierra con sus pecados pasará. Amén. Que toda lágrima ya no será más. Que moraremos con Dios por la eternidad. Amén y amén. Y tenemos la seguridad de que esa promesa se cumplirá, porque Primera de Pedro 1, versículos 18 al 19 nos dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué hermoso, ¿no es cierto? Hermano, hermana, Cristo sufrió un dolor inimaginable cuando la raza humana lo rechazó y dio el afecto que le pertenece a Él, a otros dioses. Así es. Aún así, Él se entregó por nosotros, pagó por nuestras infidelidades y adulterios para que si nos arrepentimos tengamos vida eterna. Amén, amén. Alabado sea Dios por este estudio. Recapitulemos entonces. Número 1. El matrimonio solo puede ser apreciado integralmente cuando lo contemplamos en el contexto del ideal divino. Muy bien dicho. Y el punto número 2, Dios nos hermosea, pero cuando asumimos que nuestra belleza es obra nuestra, se desvaloriza y nos aguardan serios problemas. Número 3. Dios eligió con amor a su esposa Israel. Ella lo engañó repetidamente. Así es. Y aún así Dios la volvió a aceptar y la restauró. Número 4, Dios nos llama a amarlo, no con sentimientos momentáneos. Amar a Dios implica vivir con Él. Y número 5, la ramera será juzgada, sentenciada y ejecutada. Nosotros, la novia de Cristo, viviremos con Él por siempre. Recordemos que cada lección de este trimestre nos lleva a entender más profundamente la profecía bíblica. Amén. La semana que viene nos traerá otro increíble estudio. Se titula Las Naciones, primera parte. Únete por este mismo medio, estudiemos juntos. Además, no te pierdas el tema que el pastor Grieve presentará este viernes. Se titula Racismo, la política y la iglesia. Es tremendo. Vamos a ver cómo el racismo y la política se ha inmiscuido dentro de la iglesia. No te lo pierdas. Claro que no. Nos despedimos entonces con un hasta luego, hermano, hermana. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti